Audiolibro La búsqueda eterna, Paramahansa Yogananda, Cómo percibir a Dios en la vida diaria, charlas y ensayos, volumen 1. La reacción servil a las diversas sensaciones del cuerpo perturba tanto a la mente como al alma. Perturbada el alma, el hombre pierde su verdadera naturaleza, que es la calma. Dios está presente en las regiones más frías y en las más calurosas de la tierra, tanto en el Polo Norte como en los desiertos africanos, y no es afectado por ninguna de las condiciones atmosféricas extremas que existen en su creación terrenal. Y nosotros, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, deberíamos comportarnos como Él. Dios nos ha colocado en un cuerpo que está expuesto a las condiciones de calor y de frío, de placer y de dolor, pero desea que consideremos estas dualidades con ecuanimidad y que nos elevemos por encima de ellas. Debemos desarrollar la capacidad de soportarlas sin ser imprudentes. Cuando no podamos evitar el frío o el calor excesivos, debemos simplemente desconectar nuestra mente de tales sensaciones. Cuanto más nos esforcemos en la práctica de esta actitud, tanto más libre quedará la mente para que ninguna sensación indeseable pueda afectar a nuestra conciencia. Es sólo la mente la que percibe el dolor. La superficie de la piel no percibe la sensación del tacto. Estas se experimentan en el cerebro. No podemos gustar, tocar, oler, oír o ver si no es a través de la mente. Tenemos la impresión de que experimentamos el sabor de las cosas en la lengua, pero en realidad es el cerebro el que registra ese sabor. De igual manera, cuando nos duele una parte del cuerpo, el dolor está de hecho en la mente y no en esa parte del cuerpo. Disponemos de dos instrumentos de percepción del dolor, los nervios y la materia gris del cerebro. Pero sentimos el dolor solo cuando la mente permite que ambos se conecten. A menos que la mente diga que hay dolor, no habrá dolor. Este es el maravilloso descubrimiento hecho por los grandes maestros de la India. Bajo el efecto del cloroformo no sentimos dolor, puesto que las sensaciones no llegan a la mente. En las terminaciones nerviosas hay unas delicadas fibras que transmiten las sensaciones de dolor al cerebro. El cerebro es el instrumento sensible de la mente, y todas las sensaciones del cuerpo son comunicadas a la mente a través de nervios y del cerebro. La mente, que se identifica con el cerebro, recibe e interpreta esas sensaciones. A una mente que se ha fortalecido mediante la práctica del pensamiento potente y positivo, le afectan menos las sensaciones de placer y de dolor y reconoce las sensaciones en la forma en que Dios pretendía que lo hiciese, como un tipo de experiencia académica. La sensibilidad se le dio al hombre exclusivamente para proteger el cuerpo. En efecto, sin la sensación podría herirse gravemente y no darte cuenta de ello. La función de la sensibilidad nunca fue la de causar dolor. Los animales no han desarrollado dicha facultad hasta el grado en que lo ha hecho el ser humano, y por eso sienten menos el dolor. De lo contrario, la crueldad de ciertos métodos que se utilizan para matar animales sería intolerable. A la langosta, por ejemplo, se la sumerge en agua hirviendo mientras todavía está viva. Debido a que el dolor y el placer son creados por la mente, el dolor del cuerpo puede reducirse con la práctica del control de la mente. De este modo se puede experimentar una sensación sin que produzca dolor, recibiendo solo su mensaje de orientación o de advertencia. El Bhagavad Gita ahonda mucho en esta materia y eso es lo que nos dice.
La hipersensibilidad al placer y al dolor intensifica sus efectos, mientras por el contrario una sensibilidad reducida hace a la persona menos susceptible al dolor y menos esclavizada por los placeres de los sentidos. Yo he disciplinado mi cuerpo y mi mente para que sean menos sensibles y ello me ha permitido liberarme de las perturbaciones sensoriales. Ese entretenimiento es el camino para obtener la libertad. Cierto médico poseía tanto poder mental que fue capaz de realizar en sí mismo una operación quirúrgica importante. Puede que solo con pensarlo tu razonamiento asevere que no podrías hacer tal cosa, ya que la mente ha estado esclavizada por los apegos corporales. La práctica, sin embargo, puede fortalecer la mente. Cuanto más la disciplines, con mayor facilidad se someterá a tu control. Un niño consentido sufre mucho incluso por una leve herida, mientras que un niño educado con una severa disciplina apenas hace algún gesto de dolor ante su lesión grave. Puedes liberarte de la dictadura de los sentidos. En este sentido, el sistema de educación que se ofrece en la India bajo la dirección de grandes maestros es completamente diferente del que se ofrece en la escuela de Occidente. Los maestros de la India instruyen a sus estudiantes para que puedan liberarse totalmente de la esclavitud del cuerpo y de sus sensaciones. Las comodidades y los recursos para una vida confortable que se han desarrollado en Occidente fomentan la indulgencia con el cuerpo, como resultado de lo cual se hace poco o ningún esfuerzo por desarrollar la fortaleza mental. En la India se nos entrena desde la niñez a cortar de raíz los dictados de las sensaciones. En mi escuela de Ranchi hacemos que los niños duerman en esterillas sobre el duro suelo, con lo que crecen más sanos. Los occidentales están condicionados por demasiadas necesidades externas para poder dormir bien o estar en paz. En la India se nos enseña a sentarnos sobre arena caliente para meditar. Gradualmente adquirimos la habilidad de estar sentados con ese calor todo el día y lo mismo sucede con el frío. Como resultado de esta formación me siento con tanta fuerza mental que nada puede afectar o perturbar mi conciencia. Cuando desconecto mi atención de los teléfonos de los sentidos, nada me incomoda. En cierta ocasión, hace algunos años, hacía un calor terrible, un calor extremo. Todos los demás se sofocaban de calor. Por asociación mental, yo estaba sintiendo incomodidad con los otros. Había pensado escribir un poco, pero me sentía tan incómodo que no podía concentrarme. Entonces me increpé a mí mismo de esta manera. ¿Pero qué es lo que pasa? Y dirigí a Dios esta oración. Señor, la misma electricidad que produce el calor en el horno produce hielo en el refrigerador. Aquí en realidad hace frío. La atmósfera a mi alrededor se puso entonces fresca como si hubiera envuelto una capa de hielo. Comencé a sentir una gran inspiración y pude escribir sin ninguna dificultad. En otra ocasión, años atrás, me encontraba viajando a través del país en un automóvil de turismo abierto. Iba acompañado de varios jóvenes, todos estudiantes de SRF, uno de los cuales me servía de secretario. Él y yo dormimos en el coche compartiendo una pequeña manta. La noche estaba sumamente helada. Cuando me quedé profundamente dormido, mi secretario tiró de la manta y me dejó al descubierto, y al quedarme medio despierto por el frío, tiré a mi vez de la manta dejándole a él sin protección. Este juego se repitió durante algún tiempo hasta que mi mente dijo: ¿a qué viene este comportamiento? Todo está bien, tú estás abrigado. Me deshice de la manta y comencé a meditar. Mi cuerpo se puso caliente como una tostada.
Los estudiantes estaban ateridos de frío cuando despertaron 2 horas más tarde y descubrieron que yo estaba allí, sentado inmóvil, sumergido en un éxtasis divino. Pensaron que había abandonado el cuerpo. Sus exclamaciones me sacaron del samadhi en que me encontraba. ¿Por qué toda esa agitación? Reanudemos nuestro viaje, les dije sonriendo. Pero es que estaba usted sentado en medio de este intenso frío, sin abrigo ni manta, protestaron, y sin embargo no me resfrié, yo era el único que tenía calor. Lo que tenéis que hacer es disciplinar tu mente para albergar una actitud más positiva. Si mentalmente decides que no vas a resfriarte, será menos probable que te resfríes. Debemos entrenar también a la mente para superar el dolor. La sensibilidad mental amplifica el dolor y permitir tal cosa es olvidar que dentro de nosotros mora la imagen indómita de Dios. Los hábitos comienzan a formarse a los 3 años de edad. Los antiguos sabios de la India nos han enseñado que todos los hábitos comienzan a formarse a la edad de 3 años y es muy difícil cambiarlos una vez que se han arraigado. Si la familia o el ambiente crean tempranamente prejuicios en tu mente, es posible que estos te acompañen toda la vida. Una de las primeras cosas que aprendí de mi gurú fue a superar los prejuicios mentales con respecto a las sensaciones. Cuando acudí a él por primera vez para recibir sus instrucciones, yo solía resfriarme invariablemente si no usaba una manta cuando el tiempo era frío, pero mi maestro me enseñó a prescindir de ella. Como resultado de ello, me vi libre de la tendencia a resfriarme, con lo que prácticamente había nacido. Antes de recibir el entrenamiento de mi maestro, cogía resfriados uno tras otro. Algunas personas dicen que debemos depender solo de la mente y otras creen que debemos atender a las sensaciones corporales. Las dos posiciones son extremas. De acuerdo con una teoría, es conveniente someterse con regularidad a un examen físico para ver cómo marcha el cuerpo, de la misma manera que hacemos inspeccionar periódicamente nuestro automóvil. Por prudente que eso parezca, debemos tener en cuenta que no somos máquinas. Si dejas que tu bienestar mental dependa demasiado de las condiciones corporales, llegará un momento en el que la mente se sentirá tan esclavizada por las exigencias del cuerpo que no podrá encontrar ayuda en ninguna clase de remedio físico. Eso explica por qué padecemos enfermedades crónicas. Una debilidad física se convierte en crónica sencillamente porque la mente se niega a ser la patrona del cuerpo. Al principio es preferible seguir la vía moderada. Si te cortas, aplícate un poco de yodo a la herida, pero no dependas completamente de los medicamentos. Toma las precauciones adecuadas y prudentes hasta que gradualmente puedas depender más de la mente. Incluso los grandes maestros han hecho uso de las medicinas, pues al fin y al cabo son hierbas y productos químicos que Dios ha creado. Un maestro no necesita de la medicina, pero con el propósito de mostrar que el poder divino actúa de innumerables maneras, puede a veces decidirse a usar remedios farmacéuticos. En todo caso, el éxito está en el poder de la mente. Cuando sabes con absoluta convicción que puedes prescindir de todo medicamento sin padecer efectos adversos, eres un vencedor. Cierto maestro que se había roto un brazo hizo que le aplicaran el tratamiento adecuado y que se lo vendaran. Cuando poco después le vino a visitar un hombre rico, sus preocupados discípulos pensaron que el visitante iba a quedar desilusionado al ver a su maestro con el brazo en un cabestrillo. No haga usted caso de estos devotos, advirtió el maestro. Imaginan que por el hecho de verme con un brazo roto, va usted a creer que Dios ya no cuida de mí y además me duele bastante. En otra ocasión se encontraba ese mismo santo en estado de éxtasis, cantando las alabanzas de Dios,
cuando se cayó sobre un montoncito cercano de carbón de leña encendido. El santo, no obstante, continuó cantándole a Dios. Cuando los discípulos le levantaron, vieron que tenía adheridas a la espalda algunas de las brasas que le estaban quemando la piel. Los devotos se alarmaron, pero el maestro sonrió y dijo con calma: «Bien, ¿por qué no me las quitan?». Nunca se quejó de dolor alguno. Esto demuestra la trascendencia del estado mental que poseen los maestros. En esta ocasión el santo demostró que estaba por encima del dolor. En la otra probó que era capaz de sentir el sufrimiento humano y soportarlo con humildad. Adopta una actitud inflexible con respecto al cuerpo. Las ideas del frío y calor, placer y dolor se producen por los contactos de los sentidos con sus objetos. Tales ideas están limitadas por un comienzo y un final. Por lo tanto, son transitorias. Sopórtalas con paciencia. ¿Por qué ser tan sensibles a un poco de frío o a un poco de dolor? Pensemos en la agonía que tienen que soportar los que sufren en la guerra, pero incluso más fuerte que el patriota es el hombre espiritual. Él adquiere una valentía aún mayor al disciplinar su mente para resistir y finalmente superar toda clase de dolor y contratiempo. La vida del ser humano es totalmente independiente del cuerpo. El cuerpo no es más que una jaula de huesos cubierta de carne en la que por algún tiempo habita el pájaro de la vida. La vida en sí es totalmente independiente del cuerpo, pero ella se ha identificado con las condiciones limitativas del cuerpo y por eso sufre. Si analizamos el cuerpo y la mente, observamos que no existe otra conexión entre ellos que la que nosotros establecemos. Solo durante el día aceptamos las sensaciones del cuerpo. Por la noche, cuando dormimos y la mente está separada del cuerpo, no tenemos conciencia de sus sensaciones y sentimos una paz profunda. El ser humano puede vivir en el cuerpo completamente separado de las sensaciones físicas, puesto que está hecho de imagen, a la imagen de Dios. Sin embargo, en vez de eso, el hombre adopta las condiciones del cuerpo como si fueran suyas. Para librarnos de las sensaciones debemos separarnos mentalmente del cuerpo. Por eso, los santos aconsejan el desapego mental tanto del placer como del dolor, para entender y sentir ese estado de trascendencia mental hay que practicarla. Yo he comprobado por mí mismo esta verdad y sé cuán equivocado es ser sensible. Atender solícitamente a las sensaciones es la causa de todo sufrimiento y desdicha. No era el propósito de Dios que sufriéramos. Él creó las percepciones sensoriales con el fin de guiarnos y divertirnos con ellas en la forma de imagen mentales. Quiso que utilizáramos juiciosamente el instrumento de nuestro cuerpo, no que nos identificáramos con él de modo que nos hiciera desdichados. San Francisco llamaba a el cuerpo hermano asno. Cuando uno ama con profundo apego a su perro, se vuelve sensible a las sensaciones de su perro, aun cuando no esté físicamente conectado con el sistema nervioso del animal. De la misma manera, el hecho de que nuestro cuerpo sufra es debido al excesivo apego mental que tenemos al hermano asno. La mente debe adquirir un mayor control sobre el cuerpo. Es maravilloso vivir con el poder de la mente, ya que puede hacer todo lo que tú quieras que haga. ¿Cómo comenzar a depender más de la mente? Acostumbrándote poco a poco al calor y al frío, a dormir sobre un lecho duro y a ser menos dependiente de las comodidades habituales. Durante esta charla he estado completamente inconsciente de la alta temperatura de hoy y solo ahora al mencionar el calor he comenzado a sentirlo.
En cierta ocasión me encontraba dando conferencias en Milwaukee y el tiempo era extremadamente caluroso. Además, el calor de mi cuerpo había aumentado considerablemente, como me suele suceder cuando hablo de cosas espirituales. En cierto momento la mente me advirtió: no puedes continuar con la conferencia sin enjuagarte el rostro. Estaba empapado de sudor. Metí la mano en el bolsillo y en busca de un pañuelo, pero no lo encontré. Entonces dirigí mi mirada al ojo espiritual y le hice a mi mente esta sugerencia: no hace calor en absoluto. La sensación de calor opresivo desapareció de inmediato y me sentí tranquilo y fresco. La manera correcta de considerar la muerte. Practica todo esto y comprueba si no es cierto lo que te estoy diciendo. El dolor se puede intensificar con la sensibilidad y disminuir mediante el desapego mental. Cuando muere un ser querido, en lugar de afligirte injustificadamente, comprende que ha ascendido por voluntad de Dios a un plano superior y que el Señor sabe qué es lo mejor para él. Alégrate porque está libre y ora pidiendo al Señor que tu amor y tus buenos deseos sean mensajeros de aliento para esa persona mientras avanza por su senda. Esa actitud tuya te ayudará mucho más. Naturalmente no seríamos humanos si no echáramos de menos a nuestros seres queridos, pero al sentirnos tristes por la soledad en que nos han dejado, no debemos permitir que nuestro apego egoísta los mantenga atados a esta tierra. El dolor extremo impide a un alma que ha partido continuar avanzando hacia una paz más grande y una mayor libertad. Casi ninguno de los seres humanos que viven hoy en la tierra estaban aquí hace 100 años. Otros estuvieron en este planeta antes que nosotros, y los que ahora recorremos las calles del mundo no estaremos aquí dentro de 100 años. Todo habrá terminado para nosotros y la nueva generación ni siquiera pensará en nosotros. Pensarán como lo hacemos nosotros ahora, que este mundo les pertenece, aunque uno a uno. También a ellos se los llevará la muerte. La muerte debe ser algo bueno, de lo contrario Dios no habría dispuesto esa que aconteciera a todos. ¿Por qué pues hemos de vivir con el temor a la muerte? Quienes tienen miedo a la muerte no pueden conocer la naturaleza auténtica de su alma. Los cobardes mueren muchas veces de su muerte. Los valientes solo una vez experimentan la muerte. El cobarde vive repetidas veces la imagen mental del dolor y de la muerte. El valiente, en cambio, experimenta solo la muerte final rápidamente y sin dolor. Si una persona muere por causas naturales o es espiritualmente avanzada, la vestimenta corporal con que se perciben las sensaciones simplemente se desprende y cuando la conciencia vuelve a despertar en otro plano, posee todas las sensaciones del cuerpo sin necesidad de una forma física. Nuestra percepción del mundo externo no es más que un producto de la mente, del mismo modo como lo es en el mundo de los sueños. Esto no es difícil de imaginar. Con la muerte uno se desprende solamente del cuerpo físico. Burdo, el cual no es más que una forma inferior de la mente y la causa de toda suerte de problemas para el alma. Irradia paz y bondad. En términos generales, existen dos clases de individuos: los que se quejan continuamente de lo que anda mal en el mundo y los que olvidan con sonrisa las penas de la vida y se mantienen siempre positivos en su manera de pensar. ¿Por qué tomar todo con tanta seriedad? Qué maravilla sería esta vida si toda la gente tuviera una actitud más positiva y más armoniosa. La jungla de la civilización y la tensión de la vida moderna son la prueba. Aquello que das retornará a ti. Odia y recibirás odio a cambio.
Cuando te dejas invadir por pensamientos, emociones inarmónicos, te destruyes a ti mismo. ¿Por qué odiar o estar enojado con alguien? Ama a tus enemigos. ¿Por qué hervir de ira? Si te pones furioso, sobreponte en el acto. Ve a dar un paseo, cuenta hasta 10 o 15, o procura distraerte con algo agradable. Desiste del deseo de venganza. Cuando estás enojado, tu cerebro arde. El funcionamiento de las válvulas cardíacas se altera y todo el cuerpo pierde su vitalidad, irradia paz y bondad, porque esta es la naturaleza de la imagen de Dios dentro de ti, tu verdadera naturaleza. Entonces nadie podrá perturbarte. El bien y el mal son creados en la mente. En última instancia, todo tiene su origen en la mente. El pecado se crea en la mente. Los niños pequeños andan desnudos sin conciencia alguna de pecado. Para quien tiene una mente pura, todo resulta puro. Para el inmortal, todo es malo. Una mente indisciplinada hace grandes estragos en nuestras vidas. Las mentes esclavizadas por los sentidos son las causantes de todas las guerras, crueldades e injusticias. Dios te puso en esta forma física dotada de percepción sensorial con el propósito de que vivas en este mundo como alma introspectiva y que disfrutes de las películas cinematográficas de la creación sin identificarte con ellas. Esa es la manera como Dios quiere que vivamos, ejerciendo el control de nuestra mente, no solo cuando todo es color de rosa, sino también en medio de nuestras dificultades. Lejos de hablar meramente de ello, SRF te enseña cómo adquirir ese dominio de ti mismo. La danza de la vida y de la muerte nunca se detiene, pero el hombre posee el poder mental de elevarse por encima de todas las experiencias sensoriales del cambio, o sea, de permanecer impasible ante la inconstancia de la vida. El Bhagavad Gita nos ofrece la sublime promesa de esa libertad. Aquellos que poseen una ecuanimidad inalterable han superado incluso en este mundo las relatividades de la existencia, nacimiento y muerte, placer y dolor. De este modo están entronizados en el espíritu. En verdad, el inmaculado espíritu que se halla en perfecto equilibrio. Cuando manifiestas inmutabilidad, te conviertes en un rey entre las almas, interiormente imperturbable, aun cuando el cuerpo y la mente estén cambiando continuamente, te tornas uno con el infinito inmutable. La enseñanza de Gita es inigualable, trata de la vida con minucioso detalle, tal cual es, y muestra la manera en que el hombre debe comportarse en todas las circunstancias. Es correcto decir estoy hecho a imagen de Dios, pero después de haber perdido el contacto con esa imagen, debes aprender a volver de nuevo, a ser uno con ella, y las enseñanzas del Gita te muestran el camino. El oro que ha quedado cubierto con varias capas de arcilla seguirá estando allí, aunque oculto. Para descubrirlo, hay que romper y retirar la arcilla. De modo similar, el oro del alma está recubierto de muchos estratos semejantes a la arcilla, de hábitos y sensaciones. Ese lodo es la causa del nerviosismo, del miedo y de todas las cualidades no divinas del hombre. Para apartar el lodo hay que lograr una actitud mental imperturbable con respecto al cuerpo y a los sentidos. Cuantos miedos nos asaltan acerca del cuerpo. Yo he concebido y experimentado mentalmente toda clase de sufrimientos y los he vencido a todos. Cuando el alma ordena, la mente obedece. Para comprender que estás hecho a imagen de Dios, debes alzarte por encima del miedo y de la ira y descubrir tu sensibilidad excesiva. No seas melindroso. Debes decirte a ti mismo, hoy duermo en una cama y mañana me acuesto en el suelo. ¿Qué importa? Todo es lo mismo para mí. Practica esta neutralidad mental.
y la mente hará con exactitud lo que le digas. La mente es muy ladina, pero si la educas llegará a comportarse correctamente. Cuando dices no puedo vivir sin comer bistec, la mente repite como un eco, no puedo vivir sin comer bistec. Pero si tú, el alma, ordenas aléjate de mí, esclavitud, la mente obedecerá. No seas pues esclavo del cuerpo o de la mente. El único camino hacia la paz y la felicidad es librarse de la esclavitud de los sentidos. Cualquiera que sean las circunstancias, elévate por encima de toda sensibilidad mental y conviértete en una persona verdadera y eternamente feliz. El estado de la perfecta tranquilidad del sentimiento, chitta, que se logra a través de la meditación yógica, en el cual el yo, el ego, se percibe a sí mismo como el ser alma y se halla satisfecho, fijo en el ser, el estado en el que el inconmensurable gozo que trasciende los sentidos llega a ser conocido por la inteligencia intuitiva que ha despertado y en el cual el yogi permanece entronizado para nunca más ser apartado de él, el estado que una vez descubierto el yogi considera como el más valioso de todos los tesoros, pues establecido allí él se torna inmune incluso a la más intensa aflicción. Ese estado se conoce como yoga, el estado exento de dolor. La práctica del yoga debe, por lo tanto, llevarse a cabo con determinación y con una actitud invulnerable al desaliento. La vida equilibrada. Cura de las anomalías mentales, 1925. Trata de imaginar un grupo de figuras humanas desproporcionadas, una con la cabeza del tamaño de un cacahuete o maní y el cuerpo tan inflado como un globo, otra con el brazo desarrollado como el de un sándau, pero con el físico de un enano, y otra con una cabeza enorme y pesada descansando sobre un frágil cuerpo de dimensiones liliputienses. ¿No sería un espectáculo divertido o patético, dependiendo de nuestro estado de ánimo, al encontrarnos de pronto frente a una multitud de personas así? Ahora imagina otro grupo de personas normales, en lo que se refiere a su aspecto físico y su apariencia, pero mentalmente desequilibradas y deformes, así como la vestimenta esconde cicatrices, llagas y algunas enfermedades. Así también ese atractivo ropaje de carne y hueso que es el cuerpo humano oculta a menudo serias enfermedades mentales. Si tuvieses frente a ti una multitud de personas comunes y corrientes, bien vestidas y físicamente saludables, y te fuera concedido el don de ver sus cuerpos mentales, ¿cuál no sería tu sorpresa y tu congoja? Verías con asombro que sus cuerpos mentales, cuya cabeza es la razón, cuyo tronco está formado por el sentimiento y los sentidos y cuyas manos y pies corresponden a la voluntad, son anormales, enfermizos y deformes.